¿Qué es la neurodinamia y para qué sirve? Bueno, la neurodinamia es una técnica terapéutica y evaluativa que dentro de la fisioterapia se va a centrar en la movilidad y sensibilidad del sistema nervioso periférico. Esta considera que los nervios no solo transmiten impulsos nerviosos, sino que también deben moverse libremente entre los tejidos. Su objetivo principal será restaurar el movimiento normal del nervio en relación con los tejidos que lo rodean, como lo es los músculos, las fascias o las articulaciones, mejorando así su función y reduciendo síntomas como el dolor, el hormigueo o la debilidad. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de la neurodinamia? Tenemos como beneficio mejorar la movilidad neural, el cual va a ayudar a liberar atrapamientos o restricciones en los nervios, la disminución del dolor neurogénico que alivia síntomas como ardor, hormigueo o pinchazos, facilitar la cicatrización neural. Esta se da especialmente en fases postquirúrgicas. Tenemos también la prevención de fibrosis periodoneural, que va a mantener el nervio móvil para evitar adherencias y mejorar la función muscular, ya que la conducción nerviosa puede normalizarse. Mecanismos de tensión neural. Para este mecanismo nosotros nos estamos enfocando en el nervio mediano. El sistema nervioso responde a movimientos a través de dos mecanismos. Tenemos la tensión neural y el deslizamiento neural. En tensión neural tenemos que se produce al elongar el nervio mediante movimientos combinados de varias articulaciones, y el deslizamiento neural será el movilizar el nervio entre los dos tejidos sin someterlo a tanta tensión. Provocación Se le pide del al nervio paciente mediano. que se ubique de cúbito supino, llevando su cuerpo hacia el borde de la camilla. La posición del fisio será unilateral, haciendo una ligera flexión de rodilla. Con un brazo se va a hacer una depresión y estabilizar el codo en una flexión de 90 grados. La primera toma será en pistola, haciendo una rotación interna acompañado de una extensión y supinación. Este test será positivo si el paciente presenta parestesias, dolor o electricidad, y negativo si no presenta ninguna de ellas. Ejercicio neurodinámico asistido. Paciente de cúbito supino, llevando su cuerpo hacia el borde de la camilla, el fisio se va a colocar de forma unilateral haciendo una ligera flexión de rodilla. Se va a hacer una depresión de hombro, estabilizando el codo. En este ejercicio se le va a pedir al paciente que al momento de hacer una flexión de codo dirija su cabeza hacia el fisio, y cuando haga una extensión dirija su cabeza hacia el lado contrario. Entre sus indicaciones de la neurodinamia nos vamos a centrar en las del nervio mediano. Aquí encontramos las más comunes, que serían la del síndrome del túnel carpiano, el síndrome del planador redondo, el síndrome del interóseo anterior. También están radiculopatías de C5 a C7, cicatrices postquirúrgicas o atrapamientos por tensiones musculares y lesiones traumáticas o postinmovilizaciones prolongadas. Si hablamos de contraindicaciones, aquí encontramos comprensiones agudas severas del nervio, como los síntomas motores importantes, también lesiones nerviosas recientes sin cicatrización, tumores o infecciones en el trayecto nervioso. Lo que sería la precaución, tenemos precauciones para postoperatorios tempranos, que sería un riesgo de ruptura de cicatriz, neuropatías periféricas severas como la diabetes avanzada, hipermovilidad cervical, que utilizaremos en el test que mencionamos, y pacientes muy ansiosos con un umbral de dolor muy alto. Por eso es importante saber que la neurodinamia es una herramienta clave para tratar disfunciones del sistema nervioso periférico, como lo sería el atrapamiento del nervio mediano, el cual, si se aplica correctamente, se permite evaluar, diagnosticar y tratar patologías neurogénicas de forma segura, favoreciendo la recuperación funcional del paciente. El nervio que escogimos es el nervio mediano. En sí, este nervio es mixto, se origina en el plexo braquial y formado por las raíces nerviosas de la C5 a T1. Este nervio en sí es responsable de la inervación motora de la mayoría de los músculos flexores del antebrazo y de algunos músculos de la mano, como los músculos tenares y lumbricales. En segundo punto tenemos los lugares de atrapamiento. Como primer punto de esto tenemos el ligamento de Strutter. En sí se encuentra ubicado en la parte distal del húmero, por encima del codo. Como segundo punto tenemos entre las cabezas del húmero pronador redondo, sería el síndrome del pronador redondo. Se encuentra ubicado en el codo cuando el nervio pasa por la cabeza humeral y el lunar del pronador redondo. En sí este movimiento se realizan movimientos repetitivos. Como tercer punto tenemos el arco fibroso del músculo del pronador superficial de los dedos. Se encuentra ubicado en el antebrazo proximal.
En sí es similar al síndrome del pronador. Y tenemos como el cuarto punto las ramas del nervio interoso anterior. En sí, este de aquí se encuentra ubicado en las ramas motoras del nervio mediano atrapada en el antebrazo profundo. No hay alteraciones sensoriales, solo motores. Y por último tenemos lo que es el túnel carpiano. Se encuentra ubicado en la muñeca, debajo de los ligamentos transversos del carpio y afecta principalmente a la sensibilidad. En sí, esto de aquí se origina en el plexo braquial, específicamente en las raíces de la C5, C6, C7, C8 y T1. En sí se forma por la unión de las ramas del fascículo lateral y las ramas del fascículo medial. En el siguiente ejercicio, el fisio deberá explicarle al paciente la ejecución del ejercicio. Como posición inicial, el paciente deberá estar en bipedestación haciendo una depresión del hombro afectado con una abducción de aproximadamente unos 90 grados acompañado de una extensión de codo y una extensión de muñeca. Luego se deberá llevar el hombro un poco hacia atrás. Con la otra mano se sostendrá la cabeza de forma contralateral. Luego, para la ejecución del ejercicio se deberá hacer una flexión de codo y una flexión de muñeca hacia el hombro y luego asimismo regresar a la posición inicial sin mover la cabeza del lado contrario. Este movimiento promueve el deslizamiento del nervio mediano dentro de sus vainas sin estresarlo en exceso. Entre sus errores comunes tenemos las compensaciones escapulares, en donde el paciente va a hacer una elevación del hombro afectado durante el ejercicio, una flexión de codo no controlada que al momento de intentar liberar va a ocurrir una tensión, movimientos simultáneos y bruscos del cuello y la muñeca, en donde se va a perder la coordinación progresiva, una postura corporal pobre, en donde el paciente va a hacer una inclinación del tronco o una rotación no deseada. Este ejercicio se recomienda hacer 2 a 3 veces al día con una serie de repeticiones de 10 a 15, según su tolerancia. Como señales de alarma tenemos aumento del dolor irradiado o hormigueo persistente, un dolor punzante o sensación de descarga eléctrica, un empeoramiento de síntomas al día siguiente. En el siguiente ejercicio, asimismo, el fisio deberá enseñarle al paciente la ejecución del mismo, en donde su posición inicial será paciente en bipedestación haciendo una abducción de hombro de unos aproximadamente 90 grados, con el codo en extensión, una muñeca y dedos en extensión con la palma ligeramente hacia arriba, y la cabeza deberá estar en posición neutra. Para la ejecución del ejercicio se deberá hacer una inclinación cervical hacia el mismo lado del brazo mientras se flexiona la muñeca. Luego se inclina hacia el lado opuesto mientras se extiende la muñeca y los dedos. Este movimiento alternamente promueve el deslizamiento del nervio mediano dentro de su recorrido neural sin generar excesiva tensión. Entre sus errores comunes tenemos una elevación del hombro como una compensación escapular para ayudar el movimiento, una flexión de codo inconsciente que al mover la muñeca va a ocasionarla, una inclinación de tronco junto con la cabeza que va a ser una pérdida del plano correcto y una velocidad excesiva, lo que se comprende como el control neural. Este ejercicio se recomienda hacer entre 2 a 3 veces al día en series de 10 a 15 repeticiones. Como señales de alarma tenemos un aumento del dolor irradiado, como calambres o adormecimiento, empeoramiento de los síntomas tras el ejercicio o un dolor nocturno o punzante al realizar el movimiento. Como último ejercicio tenemos paciente en bipedestación con el hombro en abducción, codo en extensión y una palma mirando hacia arriba, y la cabeza deberá estar de posición neutra. Para la ejecución del ejercicio se deberá llevar el brazo a una abducción de 90 grados manteniendo el codo en extensión y una muñeca en extensión, que será una posición neural de tensión. Simultáneamente se realiza una inclinación cervical contralateral alejándose del brazo. Luego se flexiona ligeramente el codo o la muñeca y se regresa la cabeza a neutro o inclinación homolateral. Este patrón facilita el deslizamiento del nervio sin provocar tensión sostenida. Entre sus errores comunes tenemos la elevación del hombro, que al subir el brazo va a haber una activación del trapecio, una extensión cervical excesiva o una falta de control del cuello, una rotación del tronco o inclinación del cuerpo, que sería el mover el brazo, y una falta de coordinación entre el brazo y el movimiento cervical. Este ejercicio se recomienda hacer entre 2 a 3 veces al día con una serie de repeticiones entre 8 a 12, lentas y bien coordinadas. Como señales de alarma tenemos el dolor típico eléctrico o ardor o irradiación hacia la mano o dedos, el empeoramiento de síntomas al día siguiente, o si hay una pérdida de fuerza, sensibilidad o coordinación, hay que suspender.